Imagina que estás discutiendo con tu pareja. Es de madrugada, están cansados, enojados y ambos tienen picado el orgullo. De pronto tu novia decide salir a caminar sola para despejarse, pero los minutos pasan y ella no regresa. Tú quieres salir a buscarla, pero también quieres darle su espacio. Le escribes, le llamas, esperas que conteste, pero nada. Y lo que al principio parecía una simple pelea de pareja empieza a sentirse como algo mucho más grave. Y a ti te empieza a invadir un pánico como nunca habías sentido. Pues eso fue justo lo que le pasó a Cameron, el novio de Kaylee Sawyer, la madrugada del 24 de julio del 2016, cuando después de una discusión, Kaylee salió caminando sola y desapareció. Pero no se había perdido, no estaba ignorando llamadas porque estuviera enojada y no se había ido con alguien conocido. En algún punto de esa madrugada se cruzó con un hombre que tenía uniforme, vehículo y apariencia de autoridad. Pero detrás de esa fachada estaba un monstruo al comienzo de una cadena de terror que iría desde Oregon hasta California. ¿Por qué Kaylee terminó confiando en el hombre equivocado? ¿Qué hizo este monstruo cuando sintió que su crimen estaba a punto de descubrirse? ¿Y cómo un video de Facebook terminaría incriminando al culpable? Quédate hasta el final para averiguarlo. Este es el caso de Kaylee Sawyer. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Muchas gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Esta es una de esas historias que te revuelven el estómago no solo por la crueldad del crimen, sino porque nos obliga a cuestionar la confianza con la que a veces nos movemos en los lugares que nos son familiares. Este caso no es solo la crónica de una tragedia y la historia de una joven cuya luz fue apagada de la forma más injusta imaginable. También es el relato de una sobreviviente increíblemente astuta que logró burlar a un monstruo cuando ya tenía la sentencia escrita. Ya me darás tu opinión al final en los comentarios porque este caso, te lo aseguro, te va a dejar pensando en cada rincón oscuro por el que has caminado. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una botanita, un refresquito, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. Nuestra historia comienza un poco después del mediodía del domingo 24 de julio del 2016 en la pintoresca ciudad de Bend, en el estado de Oregon, aquí en Estados Unidos. Bend es de esos lugares que parecen sacados de una postal. Está junto al río de Schutz, rodeado de naturaleza, ideal para esquiar, para hacer senderismo. Es un lugar donde la gente se siente segura, o al menos así se sentía hasta esa noche. A eso de la 1 de la tarde del domingo, el teléfono de la línea de emergencias del 911 comenzó a sonar. Del otro lado de la línea estaba un joven llamado Cameron Rimhofer, un chavo de unos 23 años. Su voz no era la de alguien que reporta un robo o un accidente de tránsito. Era la voz de un joven que estaba empezando a hundirse en el pánico. En cuanto la operadora le respondió, Cameron le dijo que él no estaba seguro de si ese era el número correcto al que tenía que marcar, pero que la noche anterior él y su novia habían tenido una pelea, que ella se había bajado del coche y había salido a caminar. Añadió que no la había vuelto a ver desde entonces, que su teléfono estaba apagado y que su familia tampoco sabía nada de ella. La operadora, siguiendo el protocolo, le pidió más detalles. Resulta que la noche anterior, el sábado 23 de julio, la novia de Cameron, Kaylee Sawyer, había ido a una despedida de soltera en el centro de Bend.
Todo había sido risas y copas hasta que un cuate de Cameron, que también andaba de fiesta, vio a Kaylee bailando con otro tipo en el bar y decidió mandarle un mensaje de texto a Cameron para avisarle, por no decir para acusarla con él. Hazme el refabrón, cabrón. Nunca falta el chismoso que quiere encender la mecha, ¿verdad? Y tal vez lo hizo por querer ser buen amigo, pero en retrospectiva, este mensaje, por lo menos para mí, es el detonador de todo este enredo. Cameron pasó por ella poco después de la medianoche. Kaylee ya estaba bastante entonada por las copas y en cuanto se subió al auto, la cosa se puso color de hormiga. Discutieron todo el camino de regreso a su departamento, que por cierto estaba cerca del campus de la Universidad Comunitaria de Central Oregon, a donde acudía Kaylee a estudiar. Al llegar al estacionamiento, Cameron, harto de estar peleando, se bajó del coche y se subió a su departamento. Kaylee no quiso bajarse y se quedó ahí esperando para poder calmarse un poco. Después de 10 minutos, cuando él ya estaba un poco más calmado, bajó para buscarla y pedirle que subiera a dormir. Pero en lugar de verla a ella, se topó con la puerta del pasajero del coche abierta y el asiento vacío. Kaylee se había esfumado en la oscuridad a eso de la 1 de la mañana. Según lo que le contó Cameron a la operadora, no era algo fuera de lo normal que Kaylee se saliera a caminar cuando estaba molesta o cuando algo le preocupaba, pero la hora y las condiciones en las que iba era lo que lo preocupó desde el principio. Cameron le contó a la policía que incluso trató de mensajearla mientras ella caminaba por la calle. Le escribió: no quiero jugar a esto, empezaré a buscar, pero ayúdame un poco. Ella le respondió: mi teléfono está a punto de morir. Cameron volvió a escribirle: por favor, no me hagas esto. Discúlpame por estar enojado cuando te recogí. Acabo de manejar bien despacio por College Way y no te vi. No sé a dónde más ir. Solo regresa. Kelly le respondió: ¿estás bromeando? Esto es una porquería. Adiós. Y luego su teléfono se apagó. Ese fue el último mensaje que Cameron recibió de Kaylee. Más tarde, ese mismo día, Julie, la mamá de Kaylee, marcó también al número de emergencias para reportar de nuevo la desaparición de Kaylee. Ella sabía que esas primeras horas eran sumamente críticas y sentía que la policía no le estaba dando la urgencia que merecía. Julie le informó a las autoridades que Kaylee tenía epilepsia y necesitaba tomar su medicamento. En realidad, la condición de Kaylee estaba bien controlada y hacía ya un buen rato que no tenía ningún episodio. Sin embargo, Julie fue muy estratégica y directa, esperando que mencionara una condición médica elevara el estatus de la búsqueda a persona desaparecida en peligro, obligando así a la policía a acelerar el paso. Y para estas alturas, como siempre, estoy seguro de que ya te estás preguntando: ¿y quién es Kaylee Sawyer, Luis? ¿Qué tipo de chica era y por qué sospechaban que algo malo le podía haber pasado? ¿Vivía en una zona poco segura? ¿Tenía enemigos? Y yo, que para eso estoy aquí, te contesto todas esas preguntas y más, empezando por quién era esta joven que tenía todo un futuro por delante y en cuya memoria hacemos este episodio. Kaylee Ann Sawyer nació el 2 de marzo de 1993. Sus papás Julie y Jamie se divorciaron cuando ella era muy pequeña y ambos se volvieron a casar. Así que Kaylee era el pegamento de esa familia reconstruida. Se llevaba súper bien con la esposa nueva de su papá y el esposo nuevo de su mamá y era la heroína de sus 4 hermanos menores: Zach, Cody, Jaden y Caleb. Cuando era una niña chiquita no podía pronunciar bien su nombre y se decía a sí misma KK Foyer, por lo que el apodo de KK se le quedó para siempre. Kaylee era la definición de una chica americana, guapa y carismática. Fue porrista en la prepa y le encantaban los deportes extremos como el snowboard y el esquí acuático. Pero también tenía un lado artístico profundo. Le gustaba la fotografía, el dibujo y escribía poesía. Profesionalmente, Kaylee era súper centrada. Trabajaba como asistente dental en la clínica Aubrey Dental y estudiaba en la universidad local comunitaria porque su sueño era convertirse en dentista. Sus amigos decían que Kaylee no sabía lo que era un extraño, porque en cuanto te saludaba, ya era su amigo. Era una de esas personas que siempre estaban sonriendo y contagiaba su sonrisa. Kaylee y Cameron se conocieron desde que iban en la prepa, pero no fue hasta que ella regresó a la universidad que empezaron a salir como novios. Para la fecha de nuestra historia tenían ya un par de años como pareja e incluso se habían mudado a vivir juntos en un departamento ubicado en el complejo Alpine Meadows, que está en Bend, en una zona considerada bastante segura y exclusiva, que además estaba muy cerca del campus universitario donde ella estudiaba. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar.
Seguramente Cameron fue el primer y principal sospechoso, Luis. ¿En cuántos casos no hemos visto que el novio o el esposo son los mendigos asesinos? Y como siempre, mi querido friolento, tu mente detectivesca ya va al paso de los investigadores. La policía interrogó a Cameron de inmediato, pero por más que le rascaron, no encontraron nada que lo siguiera a seguir sospechando. Cameron fue súper cooperativo, les dio acceso a su teléfono, a su computadora, al departamento, a su coche y hasta una muestra de ADN. Rápidamente se dieron cuenta que él no tenía nada que ver y lo descartaron. Localizaron también al chavo con el que Kaylee estuvo bailando la noche anterior y también lo descartaron rápido, pues confirmaron que después de bailar solo por un rato con ella, él no la volvió a ver y también tenía una coartada sólida. Para estas alturas, la policía aún dudaba si era un caso de desaparición o Kaylee simplemente había decidido tomarse un tiempo después de su discusión con Cameron. Pero Kaylee era una joven súper responsable, puntual y dedicada a su trabajo. Por eso, cuando el lunes 25 de julio no se presentó en su turno en la clínica dental, todas las alarmas se encendieron al máximo. Kaylee jamás faltaba sin avisar. En ese momento, la policía la registró oficialmente como una persona desaparecida en peligro. Las primeras horas tras la desaparición de Kaylee fueron un auténtico torbellino de desesperación, pero también de una solidaridad impresionante por parte de la comunidad de Bend. En cuanto sus amigos y colegas se enteraron de la situación, montaron un operativo civil masivo. El nombre de Kaylee empezó a circular en la calle y en redes sociales casi de inmediato. En Facebook, miles de residentes preocupados pasaron el domingo y el lunes compartiendo su foto y su información, pidiendo a todos que mantuvieran los ojos bien abiertos. La familia y los amigos contactaron a todos los que pudieron para que el rostro de Kaylee estuviera en cada pantalla de Central Oregon. Cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda para peinar las calles y los senderos cercanos al campus. Se imprimieron y distribuyeron miles de volantes y pósters de persona desaparecida que fueron pegados en negocios, postes y distribuidos por toda la ciudad. La movilización fue tal que se convirtió en un caso de desaparición inusualmente grande que tenía todo el pueblo en vigilancia. Pero el caso estaba a punto de dar un paso clave y verdaderamente inesperado. Resulta y resalta que el lunes 25 de julio, un oficial de policía recién graduada de la academia que se llamaba Isabel Ponce Lara entró a la estación de Redmond, una ciudad vecina, y pidió hablar con un supervisor. Isabel no estaba ahí por trabajo, estaba ahí para reportar a su esposo, un hombre llamado Edwin Lara. Ella le contó a sus colegas que Edwin, de 31 años, había llegado a casa muy tarde la madrugada del domingo, justo después de terminar su turno como guardia de seguridad en la universidad local. Isabel notó que Edwin estaba raro, muy callado y preocupado. El domingo fueron a la iglesia juntos como lo hacían cada semana, pero él estaba distante y ausente. Les dijo que ni siquiera la tomó de la mano como siempre lo hacía. Luego les contó que finalmente, el lunes por la mañana, Edwin se quebró frente a ella. Con los ojos llorosos le soltó una bomba que le detuvo el pulso. Mirándola fijamente le dijo: maté a una mujer. He comes out of the room and his eyes were all teary. That's what I'm like, what happened? Tell me what happened. What's wrong? So he sits on the sofa. I turn off the TV. And then he just says that. He's like, I kill a woman. That's what he said. I'm like, what do you mean? Then he's like, I hit her with the car. And did he tell you which car? He said the security, the job, the car that they used. Supuestamente la había atropellado por accidente con su patrulla de seguridad en el campus. Le dijo que entró en pánico y que se había deshecho del cuerpo. Luego, con un tono más bien cínico, le dijo a Isabel que algunas de las pertenencias de esta mujer estaban en el cobertizo de su casa. Después, tomó la pistola de servicio de su esposa y se dio a la fuga. Hazme el refabrón, cabrón. Un guardia de seguridad confesándole un asesinato a su esposa policía y luego robándole el arma para pelarse. De verdad, a veces la realidad supera la ficción. La policía fue de volada a revisar el cobertizo de los Lara y lo que encontraron ahí no fue el resultado de un accidente de tránsito, fue algo mucho más siniestro. Te platico.
Dentro del cobertizo encontraron el bolso verde de Kaylee, sus zapatos de tacón, su identificación, una piedra manchada con sangre y un mechón rubio de su cabello. Y ya te oigo aullar de nuevo, lobo marino. ¿De dónde salió este güey, Luis? ¿Cómo fue que Kaylee se cruzó en su camino? ¿Y cómo es que un guardia de seguridad con esposa policía termina siendo semejante desgarriate? Y yo, que para eso estoy aquí, te platico quién era Edwin Lara y cómo fue que llegó al volante de esa patrulla. Edwin Enoch Lara nació en Honduras en 1985 y se mudó a Estados Unidos a los 11 años. Él y su familia se establecieron en la ciudad de Madras, en Oregon, en donde terminó la prepa. Luego se graduó de la Universidad Comunitaria de Central Oregon con un grado en justicia criminal. Y aunque quería ser policía de verdad, no pasó las pruebas psicológicas. Vaya sorpresa. Por lo mismo terminó aceptando un puesto de seguridad en la misma universidad en la que estudió, donde le dieron un uniforme muy parecido al de un policía, un radio, una patrulla con luces y equipada con la típica división o jaula entre el asiento de enfrente y el asiento trasero. En el plano personal, Edwin proyectaba una imagen de hombre de bien. Estaba casado con Isabel, una oficial de policía recién graduada de la academia, y era un miembro súper activo de su iglesia. Incluso tocaba en la banda del templo. Era uno de esos tipos que siempre cargaba con su Biblia y se le llenaba la boca platicando sobre las escrituras. Pero detrás de esa fachada de hombre de Dios y protector de la comunidad, Edwin escondía una obscuridad aterradora. En su cobertizo, además de todas las cosas de Kaylee, la policía encontró un proyecto de investigación espantoso que Edwin tenía en proceso. Había fotos de víctimas, recortes de periódicos y toda una pared llena de una fascinación particular por el asesino de los ferrocarriles, o el Railroad Killer, un infame criminal que asesinaba a sus víctimas en los trenes de Estados Unidos durante la década de los 90. Sus compañeros de trabajo dijeron después que en alguna ocasión Edwin les había mostrado videos íntimos con otras mujeres y que tenía una fijación extraña con los cadáveres. Una compañera de trabajo incluso se negaba a subirse con él a la patrulla porque le daba miedo y mala espina. Ese era Edwin Lara, friolento, y como verás, su conocimiento de las leyes y procedimientos policiales les hacían suponer a los investigadores que atraparlo no sería nada fácil. Mientras la policía procesaba la evidencia, Edwin ya había comenzado una huida frenética hacia California y en su camino iba a dejar un rastro de terror. Después de que Edwin salió huyendo de su casa con el arma de su esposa Isabel, el tipo no se fue a esconder debajo de una piedra a esperar que lo atraparan. No, señor. Este güey abandonó su coche y para que no lo rastrearan se dirigió al estacionamiento de una tienda Ross en Salem, una ciudad cercana todavía en Oregon. Ahí estaba esperando como un depredador a su siguiente presa. Y la mala fortuna puso en su camino a una chica llamada Andrea Mize, una joven de apenas 19 años que acababa de terminar un turno matador de 12 horas como empleada de esa tienda Ross. Imagina la escena, friolento. Andrea está en su coche, relajándose un segundo antes de manejar a casa. Se acababa de tomar una selfie que estaba por subir a Instagram y en eso, ¡bum! Edwin abre la puerta del pasajero, le apunta con la pistola de Isabel y la ordena que se ponga a manejar. Hazme el refabrón, cabrón. Imagínate el terror de esta pobre chavita. Edwin le mostró fotos de él en su uniforme de guardia de seguridad y le empezó a platicar sobre las noticias de Kaylee que ya andaba en todos lados. Básicamente le estaba diciendo, llámate a una, no tientes tu suerte. En un momento, Edwin se puso paranoico, pensando que Andrea estaba manejando muy rápido y que los iban a parar, así que lo obligó a detenerse y pasarse al asiento de atrás. La esposó y él tomó el volante. Manejaron durante varias horas hacia el sur, intentando llegar a la frontera con California. Después se detuvieron en un motel en Cottage Grove, todavía en Oregon. Edwin, con un cinismo que asusta, obligó a Andrea a actuar como si fuera su novia para no levantar sospechas y la amenazó diciéndole que si gritaba o pedía ayuda, la mataría a ella y al empleado de la recepción. Andrea, que no quería arriesgar a nadie más, terminó por obedecer. Ya dentro del cuarto, la cosa se puso todavía peor. Edwin la esposó a la puerta del baño mientras él se bañaba y luego el muy enfermo quería obligarla a que ella se bañara enfrente de él. Andrea, que resultó ser una guerrera de pies a cabeza, se negó rotundamente,
Pero Edwin no paraba. El enfermo la obligó a tomar pastillas para dormir, la esposó a la cama, empezó a hablarle al oído y le preguntó si era virgen. Solo puedo imaginarme el terror que debe de haber sentido Andrea en ese momento. Estoy seguro que esa es una de las escenas que están en las peores pesadillas de cualquier mujer. Pero en ese preciso instante sonó la alarma del celular de Andrea. Edwin se puso como loco. En su paranoia pensó que alguien estaba rastreando el celular o que tal vez Andrea era policía. Pero en un movimiento magistral, pensando rápido como el rayo, Andrea se vio súper lista y le soltó una mentira que la salvó de ese posible evento asqueroso. Le dijo que era una alarma para recordarle que tenía que tomarse su medicina porque tenía una enfermedad de transmisión sexual muy fuerte y contagiosa. Bendita astucia. A Edwin se le bajó el entusiasmo de inmediato y la dejó en paz. Pero la pesadilla de Andrea no terminó ahí. A eso de la 1:30 de la mañana, Edwin se puso todavía más paranoico, convencido de que los helicópteros ya los estaban buscando. Obligó a Andrea a subir al coche y de nuevo empezaron a manejar. Cuando llegaron a Eureka, en California, el coche de Andrea, que ya venía tirando aceite, de plano tiró la toalla. Edwin, desesperado por otro transporte, entró a un motel Super 8, se metió al cuarto de un señor de 73 años llamado Jack Levy y lo amenazó para que le diera las llaves de su coche. Cuando el pobre hombre gritó pidiendo ayuda, Edwin le disparó en el estómago y en un momento de pánico el bruto se salió huyendo sin las llaves. Jack quedó malherido, pero por fortuna sobrevivió. Sin rendirse, Edwin tomó del brazo a Andrea y se la llevó corriendo a una gasolinera que estaba enfrente, en donde una familia estaba cargando gasolina. Edwin, con total desprecio por la vida, se metió al coche de una señora de 76 años que estaba con sus 2 nietos adolescentes. Aventó a Andrea adentro y obligó a uno de los chavos a manejar a punta de pistola. Eventualmente dejó ir a la abuela y a los 2 chavos a la orilla de la carretera, pero se quedó con Andrea como su seguro de vida. Y mientras Edwin seguía manejando como loco hacia California, ocurrió algo que raya en lo surrealista y nos muestra la mente tan distorsionada de este güey. Verás, mi querido friolento, en medio de la carretera a Edwin se le ocurrió que era una excelente idea usar el teléfono de Andrea para grabar un post de Facebook para compartirlo con el mundo. En el video, que como te podrás imaginar luego se hizo viral por lo bizarro del asunto, Edwin aparece pidiendo disculpas o algo que se le parece por lo que hizo. El tipo dice literalmente: lo siento por la chica esa del centro de Oregon, como si Kaylee fuera un objeto o un estorbo que se quitó del camino. Luego, con un cinismo que te revuelve el estómago, asegura que Andrea está bien y que no le había hecho cosas sucias, pues él no era ese tipo de hombre. Otra vez hazme el refabrón, cabor. Ah, no la violaste. Eres un santo, imbécil. Qué torcido, güey. Hi, everybody. I just want to say that I apologize for everything I've done. Most likely I'm going to get caught. And sorry about that girl. In Central Oregon. And I just want to let family members, Andrea, that she's fine and she will be fine because so far she's been doing what I've been telling her to do. You know, and if you guys are wondering if I have done dirty things to her, no. All right, I'm not that kind of guy. You know, I used to kill that other girl, you know, and I regret it. I regret killing her. You know, she kept screaming and I had to silence her forever. Edwin obligó a Andrea a subir ese video a su propio muro de Facebook con el título Asesino Suelto. El tipo quería su momento de fama, quería que todo el mundo supiera que él era el protagonista de esta pesadilla. Pero aquí, una vez más, Andrea demostró que a pesar del terror, no había perdido la chispa ni la astucia. Resulta que cuando Edwin le obligó a publicar el video, ella, con una agilidad mental impresionante, cambió la configuración de privacidad del post a solo para mí. Genia absoluta. Andrea no quería que su familia, sus maestros o su pastor vieran semejante locura y se preocuparan, o peor aún, que pensaran que ella podía estar involucrada de otra forma.
En el video, Edwin también se atrevió a decir que lamentaba haber matado a Kaylee, pero que lo hizo porque ella no dejaba de gritar y él había tenido que silenciarla para siempre. Esa frase, Friolento, nos da una pista del nivel de maldad y falta de empatía de este individuo. Para él, la vida de una joven valía mucho menos que el que ella lo pudiera acusar. La cacería humana estaba llegando a su punto crítico. Cerca de las 6:40 de la mañana, el martes 26 de julio, Edwin, que ya se sentía acorralado y sabía que los helicópteros estaban sobre él, decidió llamar al 911 por su propia cuenta. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo marino. Ya no podía con el cargo de conciencia, Luis. El remordimiento lo haría entregarse. Y pues la verdad es que nada de eso, mi querido Friolento. Más bien Edwin sabía que no tenía salida, así que llamó para poner sus condiciones y sobre todo para pedir consideración por su salud. En la grabación de la llamada se escucha este güey decir que se va a entregar una vez que lleguen a Redding, en California, pero que por favor los policías no fueran a ser rudos porque él tenía asma. Otra vez, hazme el refabrón, cabrón. Este güey acaba de matar a una mujer, secuestrar a otra, dispararle a un anciano y aterrorizar a una familia entera. Y su mayor preocupación era que no tenía su inhalador y que respirar le estaba costando trabajo. 911 emergency reporting. Yes, hi. This is Edwin Lara, and I'm the guy on Interstate 5 going at high speed. I know you guys have the chopper on me already. Yeah. And I just want to say I am going to turn myself in. Okay, where are you at? Okay, I'm on I-5. I think close to Redding, if I'm right. So, I am wanted for murder in the state of Oregon. Okay. Edwin, Yeah. where are you at right now? Can you stop? I am going to stop once I hit Redding. Once I'm in Redding, I'm going to stop. Okay, can you tell me where you are right now? I have no idea. I want to ask you a favor. Uh-huh. So I have asthma. You have asthma? Okay. Yeah, so you tell them not to be too rough on me because, I can barely breathe right now. All right, so that's all I wanted to say. Do you I need don't any want. kind of medical or? Yeah, well, I think so. I'm going to need my inhaler. I forgot my inhaler at home. Edwin incluso le pidió a Andrea que le dijera al operador que él era un buen tipo y que no le dispararan porque no quería morir. El colmo del descaro. Finalmente, oficiales de la Policía de California lo localizaron en la carretera Interestatal 5 y se inició una persecución a más de 160 kilómetros por hora, pero Edwin terminó deteniéndose ahí en la carretera. Se bajó del coche, lo pusieron de rodillas e inmediatamente fue puesto bajo arresto. Get your hands up! Get up! Step out of the vehicle! You got me? Step out of the vehicle! Turn around! Turn around! Keep turning around! Walk back! Step over to your right. Step over to your right. Away from traffic. Drop down to your knees. Don't move. Y aquí viene otra parte de la historia que me llena el buche de piedritas, Friolento. Resulta que cuando los policías arrestaron a Edwin, también se llevaron esposada a Andrea, a pesar de que Edwin les había repetido varias veces que ella era una víctima inocente. La policía de California la trató como cómplice de manera inicial. Andrea pasó más de 12 horas en una celda, fue fichada, le tomaron huellas y la pusieron en una jaula. Imagínate el golpe psicológico para una joven que acaba de sobrevivir a 10 horas de puro terror. Afortunadamente, pronto confirmaron que ella era otra víctima más de este güey y la liberaron para que pudiera reunirse con su familia. Ya con Edwin en custodia en California, los detectives sobreconfiados se frotaron las manos pensando que el caso estaba a punto de cerrarse.
Edwin fue sometido a un interrogatorio de 6 horas, donde al principio intentó sostener su mentira del accidente de tráfico. Dijo que mientras patrullaba en el campus en la oscuridad, Kaylee se le atravesó, que iba vestida toda de negro y no la vio. Según él, solo la golpeó un poquito con el parachoques, pero ella empezó a gritar histéricamente porque estaba ebria y él entró en pánico. Su solución para calmarla fue estrangularla y esconder el cuerpo. Sin embargo, los detectives, que eran más colmilludos que nada, se dieron cuenta que el coche de Edwin no tenía ni un solo rasguño que indicara que había atropellado a alguien. Entonces Edwin cambió su versión a una todavía más insultante. Dijo que la había confundido con una trabajadora sexual y que ella subió al coche voluntariamente. Al final, los investigadores usaron la propia fe religiosa de Edwin para quebrarlo. Le decían cosas como que Kaylee era un ángel y que si realmente tenía temor de Dios en su corazón debía decir la verdad para que su familia pudiera encontrar el cuerpo. Fue entonces cuando Edwin terminó por soltar la sopa y confesó que la había estrangulado, golpeado con rocas y abusado sexualmente de ella, incluso cuando, según él, ya estaba muerta. Luego dibujó un mapa detallado que llevó a la policía a encontrar los restos de Kaylee en un cañón cerca de la autopista 126. Todo listo para cerrar la carpeta y pasar a la sentencia, ¿cierto? Falso. Agárrate, friolento, porque aquí viene el golpe técnico legal que casi arruina todo. Resulta y resalta que durante su arresto, cuando le leyeron sus derechos a Edwin, él pidió un abogado. Y además, según las leyes de California, tenía derecho a 3 llamadas telefónicas en las primeras 3 horas de su arresto, cosa que no sucedió. Debido a estas violaciones a sus derechos constitucionales, un juez dictaminó después que toda la confesión de 6 horas era inválida y no la podían usar como evidencia en un juicio. Así como lo oyes, friolento. Por un error de procedimiento, las palabras del propio asesino describiendo su crimen fueron borradas del expediente legal. La fiscalía se quedó de repente con un caso que dependía totalmente de la evidencia física y de las notas que Edwin dejó en su primer coche, esperando que eso fuera suficiente para hundirlo. Después de que la confesión fuera tirada a la basura por el juez, muchos pensaron que Edwin se saldría con la suya, o que al menos la fiscalía lo tendría sumamente difícil para lograr una condena de peso, sobre todo cuando Edwin, demostrando una vez más que de arrepentido no tenía absolutamente nada, se declaró como no culpable. ¿Cómo la ves, friolento? El tipo grabó un video confesando, le dijo a su esposa que había matado a alguien, le dibujó a la policía un mapa para encontrar el cuerpo y todavía se atreve a decir que no era culpable ante el juez. Con toda esa presión sobre ellos, la Fiscalía de Oregon, liderada por el fiscal de distrito John Hummel, jugó su última carta para mostrar que irían con todo lo que pudieran y anunció que buscarían la pena de muerte. En ese momento, Edwin y su equipo legal, que ya sentían los pasos de la parca, empezaron a buscar un trato. Después de 1 año y medio de estira y afloja, en enero del 2018, Edwin finalmente aceptó un trato de culpabilidad para salvar su cuello y evitar la inyección letal. Se declaró culpable de asesinato agravado y robo. Y aunque eso era un triunfo sustancial para el caso, aquí viene otra parte que dejó un sabor bien amargo en la boca de la familia. La fiscalía decidió no presentar cargos por los abusos sexuales contra Kaylee para no complicar el juicio y asegurar que Edwin jamás volviera a ver la luz del día. La familia de Kaylee, aunque con el corazón roto, aceptó el trato a regañadientes porque lo que más querían era saber que ese monstruo se iba a quedar guardado en el bote para siempre. Finalmente llegó el día de la sentencia. Edwin Lara, intentando una última maniobra para parecer hombre de Dios, dio un discurso según él emotivo, donde pidió perdón y hasta se puso a rezar frente al juez y a la audiencia. Pero el juez Michael Alder, que no nació ayer, lo paró en seco. Le dijo que sus acciones fueron de una frialdad más allá de lo creíble. Le recordó que lo que hizo fue casar a una joven que confiaba en su uniforme y que su comportamiento tras el crimen, yéndose de paseo y aterrorizando a otras familias, demostraba que era un peligro extremo para la sociedad. La sentencia fue anunciada de manera contundente, clara y como aquí nos gusta, a sangre fría. Edwin Lara fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Kaylee Sawyer.
Y afortunadamente, mi querido Friolento, la cosa no paró ahí. En 2019, Edwin fue llevado de nuevo a la corte, esta vez por los crímenes cometidos durante su vida. El juez federal Michael McShane, viendo el historial de este angelito, decidió duplicarle la dosis y le recetó una segunda cadena perpetua por el secuestro de Andrea y por dispararle a Jack Levy en el motel. El juez fue muy claro. Andrea debe de estar absolutamente segura de que este hombre nunca volverá a caminar libremente sobre esta tierra. ¿Y qué pasó con Isabel, la esposa de Edwin? Bueno, mi querido Friolento, ella demostró tener más dignidad en un dedo que Edwin en todo el cuerpo. No solo se divorció de él casi de inmediato, sino que también renunció a su puesto como oficial de policía. Sintió que no podría representar a la ley después de que el hombre con el que compartía su vida hubiera traicionado tan horriblemente los principios de protección y servicio. Afortunadamente, esta historia no termina solo con un asesino tras las rejas. De una tragedia nació una lucha que cambió las leyes de Oregon. La familia de Kaylee se dio cuenta de que Edwin había podido casar a su hija porque un tipo con problemas mentales andaba en una patrulla de seguridad del campus que se veía exactamente igual a una patrulla de policía real. Kaylee subió al coche de Edwin porque pensó que era un oficial que la llevaría a casa a salvo. Edwin usó esa confusión para atraparla. Por eso, los papás de Kaylee lucharon para que se aprobara la ley Kaylee en 2019. Esta ley ahora exige que los guardias de seguridad privada en los campus universitarios no utilicen uniformes ni patrullas que puedan confundirse con la policía. Prohibió las luces rojas y azules en los techos de las patrullas y, lo más importante, prohibió que sus coches tuvieran jaulas o divisores entre el asiento delantero y el trasero para que nadie más vuelva a quedar atrapado como Kaylee. También exige que cada guardia pase por pruebas psicológicas y revisiones de antecedentes rigurosas, cosas que en su momento a la universidad en la que trabajaba Edwin se le pasó a hacer. Además, la familia creó KK's Readers, un club de lectura que dona libros infantiles a niños pequeños en memoria del amor que Kaylee tenía por la lectura. Es una forma de que la luz de Kaylee siga brillando y que sea recordada no como una víctima, sino como la joven llena de vida que siempre fue. El caso de Kaylee Sawyer es un recordatorio doloroso de que el mal a veces viste uniforme y se esconde detrás de una placa o un título de autoridad. Nos enseña que la seguridad que sentimos en nuestras instituciones es frágil y que es vital que existan controles estrictos para quienes tienen el poder de protegernos. También nos deja la lección de la importancia de escuchar esas banderas rojas. Como te conté en la historia, varios compañeros de Edwin sabían que él era un tipo extraño, que tenía una fijación con los cadáveres y que se comportaba de forma inapropiada con las mujeres. Un oficial incluso se negó a patrullar con él porque le daba miedo tenerlo cerca. Si alguien hubiera hablado a tiempo, quizá la historia de Kaylee sería diferente. Por eso, mi querido Friolento, nunca sientas pena de arriesgarte a ofender. Si algo no se siente bien, confía en tu instinto. Como dicen las crime junkies, sé raro, sé rudo, pero sobrevive. La valentía de Andrea es el ejemplo perfecto de esto. Ella usó su inteligencia y su coraje para engañar al monstruo y salir viva para contar su historia. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si crees que el caso podría ser útil para alguien más o simplemente le gustaría escucharlo, compárteselo e invítalo a checar el canal para que siga creciendo nuestra comunidad friolenta. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Yo soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.